Saludo a todos los hermanos. Queremos grabar este audio en la ocasión de lo que sería la conferencia en Cumarebo. Y esperamos que al escuchar esto, ustedes todos estén bien. Que el Señor les ayude en estos tiempos tan difíciles y complicados que vivimos. La palabra de Dios es muy oportuna en todo tiempo. Quiero leer en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, comenzando en el versículo 15. Él les dijo: ¿Vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Y quiero leer también en el libro del Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 14, unos pocos versículos allí. Juan capítulo 14 y el versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y otra escritura en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, comenzando con el versículo 4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea y hasta lo último de la tierra. Y dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Vamos a dejarlo allí por ahora. Esperamos la ayuda del Señor.
Señor indicó durante su ministerio público, indicó algunos cambios que se iban a realizar en el trato de Dios con los seres humanos, con nosotros, con su pueblo. Y esos cambios están muy marcados en la palabra de Dios. Por ejemplo, Juan capítulo 1, Juan dice que la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. El Señor dijo también, la ley y los profetas fueron hasta Juan. También en Hebreos capítulo 1, dice que Dios, habiendo hablado de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo o en el Hijo. De manera que con el Señor hubo un cambio y Él lo señaló muy claramente. Estamos leyendo en el Evangelio de Mateo, el Evangelio del Reino. Y allá en el capítulo 9, Él habla presenta una alegoría, una parábola, una comparación, y habla de que nadie pone paño nuevo en vestido viejo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos. El vino nuevo debe echarse en odres nuevos, diciendo que lo nuevo debe corresponderse con lo nuevo y lo viejo con lo viejo. También leemos en la carta a los Hebreos que cuando el escritor cita el Salmo, entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda por el pecado no te agradaron. Heme aquí, oh Dios, que voy para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, quítalo primero para establecer esto último. Y en esa misma carta habla del nuevo pacto, que también se había hecho referencia en el Antiguo Testamento, en el libro de Jeremías, de un nuevo pacto. Y vemos esas cosas nuevas que el Señor presentó, que el Señor indicó en relación con lo viejo. En el capítulo 13 de Mateo, Él habla del escriba docto en el reino de los cielos, que de su tesoro saca cosas viejas, cosas nuevas y cosas viejas. Y entendemos que este versículo 52 del capítulo 13 se corresponde con lo que Él habla en esa misma parábola de 4 cosas nuevas que tienen que ver con el reino de los cielos, en relación a la predicación del Evangelio, del reino de Dios, de los cielos, mientras el rey está ausente. Y las 4 primeras parábolas corresponden a lo nuevo, y las 3 últimas a lo viejo. Israel, el trato con la nación de Israel es lo viejo, y el nuevo trato, lo nuevo que es la iglesia, que de lo cual hemos leído en el capítulo 16 de Mateo, es lo nuevo.
Entonces aquí él habla de lo nuevo. Ya a esta altura, en el registro de Mateo, ya era evidente el rechazo de la nación. El Señor ofreció el reino de los cielos, la nación lo rechazó. Los líderes lo rechazaron. Y ahora el Señor está hablando de un nuevo orden, de lo nuevo que es la iglesia. Y es aquí donde Él hace la pregunta allí en Cesarea de Filipo a sus discípulos. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, algunos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que es Jeremías, otros que es alguno de los profetas. El Señor le pregunta, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Señor le responde, bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sorprendente, la primera vez que se menciona en el Nuevo Testamento la iglesia. Y aquí está hablando de la iglesia en su sentido general, la iglesia que es su cuerpo, la iglesia dispensacional, compuesta por todos los creyentes desde aquel tiempo, desde Hechos capítulo 2 hasta la venida del Señor. La iglesia, lo nuevo. Dios en este tiempo está llamando por medio del Evangelio de todas las naciones un pueblo para su nombre. Sin importar la nacionalidad, ya no está tratando con la nación de Israel, ha enviado su Evangelio por todo el mundo. Id por el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Id y haced discípulos a todas las naciones. Y como hemos leído en los Hechos, comenzando en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este es lo nuevo. Pero es interesante notar que Él dice sobre esta roca, sobre este fundamento, sobre esta verdad, que el pecador, que la persona para entrar a formar parte de este cuerpo que es la iglesia, debe no solamente confesarlo, pero confesar lo que ha creído, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y esta fue la experiencia de Pedro y de los demás discípulos, aparte Judas Iscariote, porque en el capítulo 6 de Juan, él hace la misma confesión. ¿A quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Cristo, el Salvador del mundo. Nosotros, el Señor le dijo, yo escogí a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo. Judas no formaba parte de ese cuerpo, de eso nuevo que el Señor iba a formar. Pero el Señor dice a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Quiere decir que la iglesia no existía en ese momento. La iba a edificar y el Señor la está edificando y la va a formar, la va a completar y se la va a presentar a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tenga ni mancha ni arruga, que se corresponda con Él, con su carácter, con su persona. La iglesia que es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Algo nuevo, maravilloso para nosotros, queridos hermanos, pertenecer a ese cuerpo. El día que creímos, el día que reconocimos a nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, como el Hijo de Dios, que había venido al mundo. Sobre esta roca, cada creyente entra por creer, por
recibir, por aceptar a Cristo como el Hijo de Dios. Y esto aconteció, pero maravilloso que el Señor dice a Pedro, no te lo reveló carne ni sangre. ¿De dónde lo sacó Pedro? Por supuesto, Dios permitió. Pero ¿cómo fue eso? Pedro, viendo, oyendo al Señor, él tuvo la certeza, la seguridad que Jesús de Nazaret, que el Señor Jesucristo era el Cristo, el Mesías de las Sagradas Escrituras. El Señor dijo, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y el Señor dice a Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y llama la atención también que es Pedro quien abre la predicación del Evangelio a los judíos en Hechos capítulo 2. Y dice allí mismo que el Señor añadía cada día a la iglesia los que iban siendo salvos. La iglesia nace en Hechos capítulo 2. Edificaré mi iglesia. Comenzaron a predicar y comenzó a crecer y a formarse la iglesia con verdaderos creyentes que habían recibido a Cristo como su Salvador personal. Testigos de Él en el mundo, llevando el carácter, reflejando el carácter, la imagen del Salvador frente a un mundo perdido. Además de eso, Él le dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, diciendo que esta iglesia es indestructible, que esta iglesia no puede fracasar. Y eso lo encontramos en otras escrituras. Dice que a Él sea la gloria, Efesios capítulo 3, en la iglesia de Cristo, por los siglos de los siglos. La iglesia no va a fracasar. Él es la cabeza de la iglesia. Él la sustenta, Él la cuida. Y dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No habrá enemigo. No habrá nada ni nadie que pueda destruir esta iglesia que tiene la vida misma de nuestro Señor Jesucristo. Pero dice también, todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatéis en la tierra será atado en los cielos. No debemos pensar que Pedro iba a tener la autoridad para el poder, para perdonar pecados, para admitir o para rechazar los personas al reino de los cielos. No, sino que ellos, haciendo lo que manda la palabra de Dios, obedeciendo la palabra de Dios, lo que estaba atado en el cielo, lo que ellos hacían de acuerdo a la palabra de Dios, ya estaba aprobado en el cielo. Y eso lo vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando Pedro ató el pecado de Ananías y Zafira. Y atar significa prohibir. Desatar significa permitir. Y ellos haciendo eso, con la palabra de Dios por delante, le dijo lo mismo a aquel hombre de Hechos capítulo 8, cuando Felipe
predicó allí en Samaria. Y aquel hombre dijo que había creído. Pedro podía, por la conducta de aquel hombre dijo que había creído y andaba con Felipe. Pero llegó Pedro con el discernimiento de espíritu y pudo comprender que aquel hombre no era salvo. Entonces, lo que atéis en la tierra será atado en los cielos. La decisión que la iglesia, que los creyentes o los apóstoles tomaron aquí en el mundo, eso fue conforme a la palabra de Dios, que lo ataba o lo desataba en los cielos. Pero hemos leído también en los Hechos, y allí nos habla de la nación de Israel. Ellos preguntan, ahora que el Señor estaba resucitado, ellos preguntan, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? El Señor les responde, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Lo que leímos en Juan capítulo 14, versículo 17. El cambio, porque hasta ahora el Espíritu estaba con los creyentes, con los santos. Él le dijo, está con vosotros y estará en vosotros. Y fue allí en Hechos capítulo 2, cuando el Espíritu Santo descendió para morar en los creyentes. Así dice la Biblia en muchas partes del Nuevo Testamento, que el Espíritu mora en el creyente. Ha hecho morar en nosotros, el Espíritu que ha hecho morar en nosotros, dice Santiago, nos anhela celosamente. La habitación para morada, la iglesia es para morada de Dios en el Espíritu. Ha venido a morar no solamente con nosotros, está en nosotros. Entonces, mora con vosotros y estará en vosotros. Ese cambio el Señor lo trajo con su venida, con su muerte en la cruz del Calvario. El Espíritu Santo descendió, como dice en capítulo 1 de los Hechos, versículo 5, que seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y eso aconteció en Hechos capítulo 2. Vino el Espíritu Santo para morar en los creyentes. Entonces, Israel el trato de Dios con Israel quedó detenido, quedó suspendido. Y el Señor está tratando con la iglesia, sacando del mundo un pueblo para su nombre. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea y hasta lo último de la tierra. Entonces, el odre nuevo, el vino nuevo, no podía echarse sobre las bases del judaísmo. Todo nuevo, la enseñanza nueva, y esa misma enseñanza la traería el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no le conoce, no le puede recibir, porque no le conoce. El Señor dijo, Él os guiará a toda la verdad. Entonces, no era sobre las bases del judaísmo, de la ley, sino sobre la nueva enseñanza que iban a traer los apóstoles. Por eso Hechos capítulo 2 dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Este es el gran cambio que el Señor ha traído para nosotros y somos muy agradecidos a Él. Y debemos vivir nuestra vida de acuerdo a este propósito de Dios. Reflejar en nuestras vidas el carácter, la conducta de nuestro Señor Jesucristo. Andar como Él anduvo. Y mostrar ante el mundo la nueva vida, la vida que Él nos ha dado por recibirle como nuestro Salvador
personal. Que el Señor prospere su palabra.